En los momentos de silencio, las personas a menudo esconden sus luchas más profundas. Jeffrey se sentaba en la mesa de la cocina, con la mirada perdida en las páginas de un libro, mientras el sonido del teclado de Angela resonaba por la casa. Un matrimonio que alguna vez estuvo lleno de amor se había vuelto frío, cargado de secretos, traiciones y resentimiento. Jeffrey descubrió un mensaje del jefe de Angela, Patrick, que confirmaba sus peores temores, la infidelidad de su esposa. En ese momento, todo cambió. Esta no es solo la historia de Jeffrey, sino una mirada a los conflictos ocultos que muchos soportan en silencio. Acompáñanos mientras desvelamos historias de traición, resiliencia y redención en la vida real. La tarde estaba tranquila. Jeffrey estaba sentado en la mesa de la cocina mirando un libro, sus dedos pasaban las páginas de vez en cuando, por hábito más que por interés. No podía concentrarse. El aire estaba cargado de tensión, pero ni él ni Angela lo reconocían. Desde la sala, el sonido de los teclados de Angela era un ritmo constante, un latido mecánico que llenaba la casa. Jeffrey miró el reloj en la pared. Era tarde, pero Angela no mostraba señales de detenerse. Estaba absorta en su laptop, sus ojos fijos en la pantalla, sus dedos moviéndose con un propósito que no tenía nada que ver con él. Sabía lo que ella estaba haciendo. No era trabajo, era otra cosa, algo que lo había estado carcomiendo durante meses. La voz de Angela rompió el silencio, sobresaltándolo. ¿Vas a venir a la cama pronto?, preguntó, su tono era ligero, pero con un filo que no pasó desapercibido. Jeffrey levantó la mirada, encontrando su mirada por una fracción de segundo antes de forzar una sonrisa. En un rato, respondió con calma, sin revelar nada, nada del tumulto que llevaba dentro. Observó cómo ella volvía a mirar la pantalla, el resplandor iluminando su rostro, un rostro que alguna vez amó sin cuestionar, ahora una máscara que ocultaba mentiras. Sabía desde hacía tiempo. Las señales estaban ahí, las noches largas, la repentina atención a su apariencia, la frialdad en su toque. Pero la confirmación llegó una noche cuando ella dejó su teléfono en la encimera de la cocina, desbloqueado. Un mensaje de su jefe, Patrick. Un mensaje que lo cambió todo. No puedo esperar para verte esta noche. Tal vez puedas usar ese vestidito rojo que me gusta tanto. Tu esposo no te aprecia como yo. Es un tonto, tal como lo planeamos. Jeffrey había leído el mensaje 2 veces, cada palabra cortando más profundo que la anterior. Pero en lugar de confrontarla, enterró su enojo muy dentro de sí, cubriéndolo con una fachada de normalidad. Jugó el papel del esposo desprevenido a la perfección, mientras en su mente elaboraba su plan. Un plan que haría que ambos pagaran. A medida que avanzaba la noche, la tensión en la casa se volvía palpable. Angela cerró su laptop y se levantó, estirándose. Voy a prepararme, dijo casualmente, como si fuera cualquier otra noche. Está bien, respondió Jeffrey, observándola mientras subía las escaleras. Sus ojos se quedaron un momento en ella antes de volver al libro, aunque su mente estaba en otra parte. No podía evitar pensar en los momentos en que solían ser felices, realmente felices. Su vida había sido perfecta, o eso creía. Pero en algún momento las cosas cambiaron. Angela cambió. O tal vez él había sido demasiado ciego para verlo. El amor que una vez compartieron se había marchitado, reemplazado por algo vacío y tóxico. Jeffrey se levantó de la mesa y caminó hacia el fregadero de la cocina, mirando por la ventana hacia la oscuridad. La perfecta calle suburbana se extendía ante él, con sus céspedes perfectamente cuidados y casas idénticas. Era el tipo de lugar donde nunca sucedía nada malo, al menos en la superficie. Escuchó a Angela bajar las escaleras y se giró. Estaba vestida para matar, con el pequeño vestido rojo que había visto en ese mensaje, el que Patrick amaba. La sangre de Jeffrey hervía, pero mantuvo su rostro neutral. ¿Cómo me veo?, preguntó ella, girando ligeramente, sus ojos sin buscar realmente su aprobación. Hermosa, dijo Jeffrey, su voz firme, aunque la palabra le sabía amarga en la lengua. Ella sonrió, satisfecha con su respuesta, y tomó su bolso. Deberíamos irnos, no queremos llegar tarde. Jeffrey asintió y la siguió hacia la puerta, cerrando la casa detrás de ellos. Mientras caminaban hacia el coche,
No podía deshacerse de la sensación de que este era el principio del fin. Había preparado esta noche durante semanas, pero ahora que estaba aquí, una parte de él sentía un desapego casi surreal, como si estuviera viendo la vida de otra persona desarrollarse. El viaje al evento fue silencioso. Angela estaba perdida en sus pensamientos, probablemente pensando en Patrick y en lo que traería la noche. Jeffrey, por otro lado, estaba concentrado en la tarea que tenía por delante. Había repasado su plan 1000 veces en su mente, asegurándose de que todo saldría a la perfección. Esto no era solo sobre venganza, era sobre recuperar el control, sobre hacerlos pagar por lo que le habían hecho. Las manos de Jeffrey apretaban con fuerza el volante, sus nudillos blancos mientras luchaba por mantener sus emociones bajo control. Angela se sentaba a su lado, ajustando la correa de su vestido rojo, un vestido que él reconocía muy bien del mensaje que había leído. Le quedaba de una manera que alguna vez habría hecho que su corazón latiera más rápido, pero ahora solo servía para alimentar su ira. ¿Estás emocionado por la fiesta?, preguntó Angela, su voz un poco demasiado casual, sus ojos fijos en el camino. Debe ser divertida, respondió Jeffrey, su tono plano, sin traicionar nada. Angela lo miró, percibiendo la tensión, pero no dijo nada. Continuaron en silencio, la distancia entre ellos se sentía inmensa, a pesar de la cercanía física. Llegaron al lugar, un lujoso hotel donde Patrick estaba organizando la fiesta anual de su empresa. El estacionamiento estaba lleno de autos de lujo, un testimonio de la riqueza y el poder que Patrick ostentaba. Jeffrey estacionó el coche y apagó el motor, respirando profundamente. Esto era todo, el momento que había estado esperando. ¿Listo?, preguntó Angela, su voz llena de una falsa alegría que hizo que la piel de Jeffrey se erizara. Listo, respondió, abriendo la puerta y saliendo al aire fresco de la noche. Entraron al hotel juntos, del brazo, la imagen de una pareja perfecta, pero debajo de la superficie, Jeffrey hervía de rabia. Al entrar al gran salón, lleno de gente vestida para impresionar, Jeffrey escaneó la sala en busca de Patrick. Angela llevaba su brazo entrelazado con el de Jeffrey, en un gesto que parecía más una formalidad que una expresión de afecto. Las puertas se abrieron para revelar una sala llena de personas, todas riendo y conversando, sus voces mezclándose con el suave jazz que sonaba de fondo. El aroma de perfumes caros y colonias se mezclaba con el olor de los aperitivos que los camareros, vestidos con camisas blancas impecables, ofrecían. Jeffrey reconoció muchos rostros, colegas y sus esposas, personas con las que había compartido bebidas en eventos anteriores de la empresa. Pero esta noche, no eran más que participantes involuntarios en el drama que estaba a punto de desarrollarse. Sus ojos recorrieron rápidamente la sala, localizando a Patrick, quien estaba en el centro de un grupo de personas, dominando la conversación como un rey rodeado de sus súbditos leales. La presencia de Patrick era difícil de pasar por alto. No le tomó mucho tiempo encontrarlo. Patrick estaba en el centro de un grupo de personas, riendo y dominando la conversación como el rey del mundo. Era alto, guapo y exudaba confianza, el tipo de hombre que estaba acostumbrado a obtener lo que quería. Y esa noche, Jeffrey iba a quitarle todo. Vamos por una bebida, sugirió Angela, ya caminando hacia el bar. Jeffrey la siguió, sus ojos sin apartarse de Patrick. Observó cómo Patrick los notó y se excusó de su grupo, dirigiéndose hacia ellos con una sonrisa arrogante en su rostro. Mientras Jeffrey y Angela se acercaban, Jeffrey notó el sutil cambio en el comportamiento de Angela. Ella se volvió más animada, su sonrisa más genuina, como si estar en presencia de Patrick la revitalizara. El estómago de Jeffrey se revolvió, pero se obligó a mantenerse calmado. Tenía un papel que jugar esa noche y no podía permitirse perder la compostura. Patrick los vio y sonrió, sus dientes brillando bajo la suave luz. Extendió los brazos en un gesto exagerado de calidez. Jeffrey, Angela. Qué bueno que pudieron venir. Sus ojos se demoraron en Angela, la mirada en ellos era inconfundible, aunque rápidamente la disimuló con una sonrisa amistosa dirigida a Jeffrey. Patrick, lo saludó Jeffrey con un leve asentimiento, su voz tranquila. Este lugar es impresionante. No me lo perdería. Patrick soltó una carcajada y le dio a Jeffrey una palmada en la espalda, un poco más fuerte de lo necesario. Ventajas de ser el jefe, ¿no? Sabes, he estado pensando, deberíamos vernos más a menudo.
Ustedes dos son una pareja encantadora. Jeffrey forzó una sonrisa. Suena como una gran idea. Patrick se volvió hacia Angela, sus ojos permaneciendo en ella un poco demasiado tiempo. Te ves deslumbrante, como siempre, dijo, ignorando completamente a Jeffrey. Gracias, Patrick, respondió Angela, su sonrisa genuina, una sonrisa que no había mostrado a Jeffrey en mucho tiempo. La mano de Jeffrey se apretó en torno a su vaso, pero se obligó a mantenerse calmado. Todo esto era parte del plan, solo tenía que ser paciente. Jessica, quien había estado conversando con otro invitado, se giró hacia ellos, su sonrisa cálida y genuina. Qué gusto verlos a ambos, dijo, su voz suave y agradable. Angela, ese vestido es deslumbrante. Gracias, Jessica, respondió Angela, devolviendo el cumplido con una sonrisa que parecía demasiado brillante. A medida que la noche avanzaba, Jeffrey interpretaba el papel del esposo atento, pero su atención estaba centrada en Patrick y Angela. Observaba cómo sus manos se rozaban brevemente cuando alcanzaban el mismo aperitivo, cómo intercambiaban miradas cómplices cuando creían que nadie los veía. Patrick era el perfecto anfitrión, balanceando las conversaciones con sus invitados mientras robaba miradas a Angela cada vez que podía. La familiaridad entre ellos era nauseabunda, pero solo solidificaba la determinación de Jeffrey. En un momento, cuando Patrick estaba momentáneamente solo, Jeffrey aprovechó la oportunidad. Se acercó a él con una bebida en la mano, ofreciéndosela con una sonrisa. Un brindis por una noche exitosa, dijo Jeffrey, levantando su vaso. Patrick sonrió y chocó su vaso contra el de Jeffrey. Brindaré por eso. Esta compañía va a lugares, y todo es gracias al gran equipo que hemos formado. Jeffrey asintió, tomando un sorbo. Hablando del equipo, quería comentarte algo. Ha habido algunas charlas en la oficina, nada importante, solo algunas preocupaciones sobre la dirección en la que nos dirigimos. La sonrisa de Patrick se desvaneció por un breve momento, pero rápidamente se recuperó. ¿Preocupaciones? ¿Qué tipo de preocupaciones? Lo usual, respondió Jeffrey suavemente, pero pensé que sería bueno adelantarnos. Quizás una reunión con los directivos, una oportunidad para abordar cualquier problema directamente. Los ojos de Patrick se entrecerraron ligeramente mientras consideraba las palabras de Jeffrey. Ya veo lo que dices. No podemos permitir que las dudas se propaguen. Vamos a programar algo la próxima semana. Suena bien, aceptó Jeffrey, su tono casual, pero por dentro hervía de ira. Sabía que Patrick desestimaría las preocupaciones como triviales, como hacía con todo lo que no servía a sus intereses. A medida que la noche avanzaba, la ira de Jeffrey hervía bajo la superficie. Cada risa, cada mirada compartida entre Patrick y Angela se sentía como un cuchillo retorciéndose en su interior, pero mantuvo sus emociones bajo control, esperando el momento adecuado. Necesitaba ser paciente. Había planeado esa noche meticulosamente y no iba a permitir que su ira arruinara todo. La noche se había asentado en esa familiar última hora, la música era más suave, las risas más apagadas y los invitados comenzaban a agruparse en pequeños grupos, perdidos en sus conversaciones privadas. Jeffrey se encontraba al borde del jardín, tomando su bebida y observando. Había estado esperando este momento, dejando que el alcohol hiciera su magia en la multitud, soltando lenguas y bajando las defensas. Era el momento. Vio cómo Patrick y Angela se alejaban de la reunión principal, sus cuerpos inclinándose el uno hacia el otro mientras se movían hacia un rincón apartado del jardín. La mano de Patrick rozó la parte baja de la espalda de Angela, un gesto tan íntimo que hizo hervir la sangre de Jeffrey. Sin embargo, se obligó a mantenerse compuesto. Este no era un momento para la ira, era un momento para la precisión. Jeffrey dejó su vaso en una mesa cercana y lo siguió, sus pasos medidos, deliberados. La grava crujía suavemente bajo sus pies, y ahora podía verlos, parados muy cerca el uno del otro bajo la tenue luz de las linternas del jardín. Patrick decía algo, su voz baja y suave, y Angela reía, un sonido que alguna vez habría traído alegría a Jeffrey, pero que ahora se sentía como una daga en su corazón. Patrick fue el primero en notar la aproximación de Jeffrey. Se giró con una sonrisa perezosa y burlona en el rostro. Vaya, vaya, si no es el hombre de la hora. ¿Disfrutando de la fiesta?
Jeffrey se detuvo a solo unos pasos de ellos, sus ojos moviéndose de Patrick a Angela, quien rápidamente apartó la mirada, su expresión tensa. Lo estaba, respondió Jeffrey, su voz firme, pero creo que es hora de aclarar las cosas. La postura de Angela cambió, se puso rígida, sus dedos retorciéndose nerviosamente alrededor del tallo de la copa de vino que sostenía. Patrick, sin embargo, parecía deleitarse en el desafío. Se recostó ligeramente, una sonrisa arrogante jugando en sus labios. Oh, ¿y de qué se trataría eso? Jeffrey dio un paso más cerca, reduciendo la distancia entre ellos. Mantuvo su voz baja, obligándolos a inclinarse ligeramente hacia él, con su atención centrada completamente en él. Lo sé todo, dijo, enunciando cada palabra con calma deliberada. Las noches largas, las reuniones secretas, las mentiras. Sé lo que han estado haciendo a mis espaldas. La sonrisa de Patrick se ensanchó, su arrogancia cegándolo ante el peligro en los ojos de Jeffrey. ¿Eso es todo? ¿Y qué vas a hacer al respecto, Jeffrey? ¿Correr a recursos humanos? ¿Divorciarte? Vamos, hombre, estás fuera de tu liga aquí. Escucha, perdedor, llevo años acostándome con tu esposa. Ella prefiere mi gran Johnson al tuyo, ¿verdad, cariño? ¿Y sabes qué? Tus hijos también son míos, idiota, ni siquiera lo notaste. Los labios de Jeffrey se curvaron en una sonrisa, un gesto tan desprovisto de humor que hizo que un escalofrío recorriera la espalda de Angela. En realidad, estaba pensando en algo un poco más dramático. Por un breve momento, un destello de duda cruzó el rostro de Patrick, su confianza vaciló mientras buscaba en la expresión de Jeffrey alguna pista, pero Jeffrey no le ofreció nada. En cambio, se volvió hacia Angela, que ahora temblaba visiblemente, su fachada resquebrajándose bajo la presión. Se inclinó cerca de ella, su voz bajando a un susurro que solo ella pudo escuchar. He sido paciente, pero ahora es el momento de acabar con esto. El rostro de Angela se descompuso, sus ojos se agrandaron mientras lo miraba, incapaz de encontrar palabras. Abrió la boca para hablar, pero Jeffrey la interrumpió con una mirada tan fría que la dejó paralizada. Luego se giró de nuevo hacia Patrick, que ahora fruncía el ceño, su bravata comenzando a desmoronarse. ¿Tú crees que eres intocable, Patrick, que puedes tomar lo que quieras sin consecuencias? Patrick se enderezó, tratando de recuperar su compostura. ¿De qué estás hablando? Jeffrey tomó una profunda y lenta respiración, saboreando el momento. Había estado esperando esto, la línea perfecta para preparar el escenario de lo que estaba por venir. Tal como lo hice con tu esposa. Las palabras flotaron en el aire, pesadas y deliberadas. La expresión de Patrick vaciló, su sonrisa desapareciendo cuando el significado de la declaración de Jeffrey comenzó a hundirse. Parpadeó, tratando de procesar la implicación, pero fue el agudo jadeo de Angela lo que confirmó sus peores temores. Ella miró a Jeffrey, llevándose la mano a la boca, mientras Patrick se ponía pálido, su habitual arrogancia reemplazada por una expresión de horror naciente. Estás mintiendo, dijo Patrick, pero no había convicción en su voz. Era más una súplica que una afirmación, su bravata desmoronándose bajo el peso de la incertidumbre. Jeffrey dio un paso atrás, cruzando los brazos sobre el pecho, su expresión fría, desapegada. ¿Lo estoy? Preguntó, dejando que la pregunta quedara en el aire sin respuesta. Observó cómo la duda en los ojos de Patrick crecía, las grietas en su confianza ensanchándose con cada segundo que pasaba. Y luego, como si fuera a propósito, el lejano sonido de sirenas cortó la noche, su sonido haciéndose más fuerte y más claro. El ruido cortó el silencio del jardín, interrumpiendo las conversaciones apagadas de los otros invitados. Las cabezas se giraron, los susurros se extendieron y una ola de inquietud comenzó a moverse entre la multitud. Los ojos de Patrick se agrandaron, su rostro palideciendo mientras se volvía hacia el sonido. Las sirenas se acercaban, más ominosas, y la realización de que había sido atrapado comenzó a asentarse sobre él como una pesada niebla. La confianza que había alimentado su arrogancia toda la noche ahora estaba reemplazada por un pánico creciente. Angela miró de Jeffrey a Patrick, sus ojos abiertos de par en par con confusión y miedo. Jeffrey, ¿qué has hecho? Susurró, su voz temblorosa. Jeffrey no le respondió directamente. En cambio, mantuvo su mirada fija en Patrick, que ahora sudaba visiblemente,
sus manos apretándose y relajándose a sus costados. Te lo advertí, Patrick, dijo Jeffrey con calma. Te dije que habría consecuencias. Las sirenas ya estaban casi sobre ellos, las luces intermitentes reflejándose en los cuidados setos que rodeaban el jardín. Los invitados comenzaron a murmurar entre ellos, algunos moviéndose hacia la entrada de la mansión para ver lo que estaba sucediendo, otros intercambiando miradas preocupadas. La bravata de Patrick se había disuelto por completo. Miró a su alrededor desesperadamente, como si buscara una ruta de escape, pero no encontró ninguna. Estás blufeando, dijo, aunque su voz carecía de la confianza habitual. No hay forma de que puedas saber. Jeffrey lo interrumpió, su voz baja pero firme. Pensabas que eras intocable, Patrick, que podías tomar lo que quisieras, destruir vidas sin pensarlo 2 veces. Pero me subestimaste. El primer coche de policía se detuvo en la entrada de la mansión, sus luces rojas y azules proyectando sombras inquietantes sobre el césped. Los invitados comenzaron a dispersarse, la confusión y el miedo se extendieron a medida que llegaban más oficiales, saliendo de sus vehículos con pasos decididos. Patrick se volvió hacia Jeffrey, su rostro ahora pálido y demacrado. ¿Qué demonios es esto?, preguntó con la voz quebrada. No puedes hacer esto. Jeffrey dio un paso más cerca, bajando la voz a un susurro amenazante. Puedo, y lo hice. Vas a pagar por todo lo que has hecho, Patrick, tú y Angela. Angela retrocedió como si hubiera recibido un golpe, lágrimas llenando sus ojos mientras observaba la escena, su mundo desmoronándose a su alrededor. Se giró hacia Jeffrey, su expresión suplicante. Jeffrey, por favor, no entiendes. Oh, lo entiendo perfectamente, respondió Jeffrey, su tono frío. Entiendo que ambos pensaron que podían hacerme quedar como un tonto, que podían seguir con su pequeño romance sin consecuencias. Pero se equivocaron. Los oficiales de policía comenzaron a moverse entre la multitud, sus expresiones serias mientras escaneaban los rostros de los invitados. Jeffrey observó mientras se acercaban, su corazón latiendo con anticipación. Este era el momento que había estado esperando, la culminación de meses de planificación y preparación. Patrick retrocedió de Jeffrey, sus ojos moviéndose entre los oficiales que se acercaban y el hombre que alguna vez había sido su amigo. Esto no ha terminado, escupió, su voz teñida de desesperación. Lo lamentarás, Jeffrey, te lo juro, lo lamentarás. Jeffrey no se inmutó. No tenía ninguna intención de dejar que las amenazas de Patrick lo sacudieran. Había llegado demasiado lejos, sacrificado demasiado como para dejarse influenciar ahora. Ya está terminado, Patrick, dijo en voz baja. Solo que aún no te has dado cuenta. Un alto oficial con mirada penetrante dio un paso adelante, su placa brillando bajo las luces intermitentes. ¿Patrick Stevens?, preguntó con un tono autoritario. Sí, la respuesta de Patrick fue apenas audible sobre el creciente murmullo. El oficial sacó un par de esposas y habló con una calma practicada. Patrick Stevens está arrestado. Los cargos incluyen malversación de fondos, fraude y otros delitos relacionados. Tiene derecho a permanecer en silencio. Cualquier cosa que diga puede y será utilizada en su contra en un tribunal de justicia. El rostro de Patrick se descompuso mientras las palabras se hundían en su mente. Debes estar bromeando, balbuceó, intentando protestar. Esto es un error. La expresión del oficial no cambió mientras se movía para colocarle las esposas. Esto no es un error, dijo con firmeza. Tenemos pruebas. Tendrá su oportunidad de explicarse en la corte. Jeffrey se acercó, su voz baja pero llena de satisfacción. Pensabas que simplemente te iba a dejar escapar con todo esto, ¿verdad? Todos los robos, las mentiras, el romance. Nada pasó desapercibido. Me aseguré de que las personas adecuadas supieran exactamente lo que estabas haciendo. Los ojos de Patrick se abrieron con horror, su anterior confianza reemplazada por una expresión de incredulidad y miedo. ¿Me tendiste una trampa?, espetó, luchando contra las esposas. Jeffrey se encogió de hombros, una fría sonrisa en sus labios. No te tendí una trampa, Patrick. Solo me aseguré de que las autoridades tuvieran lo que necesitaban para ver la verdad.
Los oficiales comenzaron a guiar a Patrick fuera del jardín, sus protestas volviéndose más frenéticas. Angela. Angela, ayúdame. Haz algo. Angela, parada en la periferia de la escena, observaba en estado de shock, sus manos temblando a los lados y lágrimas rodando por sus mejillas mientras absorbía la escena. Su mundo, que antes era uno de engaño cómodo, ahora era un caos de pesadilla en cuestión de momentos. Jeffrey se volvió hacia ella, su expresión imperturbable. Angela, guarda tus lágrimas. Te has metido en esto, ahora tienes que asumirlo. Los labios de Angela se movieron, pero no salió ningún sonido. Sus ojos suplicaban a Jeffrey, pero él no vaciló. Jeffrey, por favor. Él la interrumpió con una mano alzada. No más excusas. Las decisiones que tomaste tienen consecuencias. Esta es tu realidad ahora. Finalmente, Patrick fue escoltado hacia los coches de policía que lo esperaban. Echó un último vistazo hacia atrás, su rostro una máscara de miedo y desesperación. Los invitados observaban en silencio atónito mientras lo cargaban en el vehículo. La realidad de los eventos de esa noche se asentaba sobre ellos como una nube pesada. Los invitados observaban en silencio atónito mientras lo cargaban en el vehículo. La realidad de los eventos de esa noche se asentaba sobre ellos como una nube pesada. Cuando los coches de policía se alejaron, Angela quedó sola en el medio del jardín, su vida, antes segura, ahora hecha añicos. Los otros invitados empezaron a dispersarse, sus conversaciones llenas de especulaciones y conmoción. La fiesta, que antes había estado llena de risas y celebración, se convirtió en una escena de desorden silencioso. Jeffrey observaba a Angela desde la distancia, su mente decidida. Había luchado para llegar a este punto, para exponer la verdad y ver que se hiciera justicia. Ahora era el momento de irse. Se giró y comenzó a caminar, pero la voz de Angela cortó el silencio. Jeffrey, espera. Él se detuvo, pero no se giró. ¿Qué pasa, Angela? Yo, no sé qué hacer, dijo ella con la voz quebrada. No sé cómo enfrentar esto. Finalmente, Jeffrey se dio la vuelta para mirarla, su expresión se suavizó solo un poco. Tienes que enfrentarlo, Angela. Este es el precio de tus decisiones. Angela bajó la mirada hacia sus manos, que estaban entrelazadas con fuerza, buscando algún tipo de consuelo. ¿Y los niños? Preguntó en voz baja. ¿Cómo les explicaré esto? Los ojos de Jeffrey se entrecerraron. Eso es algo que tendrás que resolver por tu cuenta. Fuiste tú quien creó este desastre, y tú eres la que tiene que limpiarlo. Con eso, Jeffrey respiró hondo y se giró para marcharse. El aire nocturno era fresco contra su piel, un contraste marcado con el calor de la confrontación. Se alejó de la mansión, dejando atrás los escombros de su pasado y los ecos de la traición que resonarían mucho después de que la fiesta hubiera terminado. Mientras se dirigía hacia su coche, la realidad de los eventos de esa noche se asentó completamente. La satisfacción de ver a Patrick enfrentar las consecuencias se vio atenuada por el conocimiento del costo personal que había implicado, pero ya no había vuelta atrás. El ajuste de cuentas había llegado, y las secuelas apenas comenzaban. En las semanas que siguieron a la fiesta, la vida se desmoronó de maneras que nadie había anticipado. El tranquilo vecindario suburbano, usualmente un refugio de paz, se convirtió en el telón de fondo de una serie de eventos dramáticos que capturaron la atención de los medios tanto locales como nacionales. Al día siguiente del arresto, Jeffrey se despertó para encontrar su teléfono inundado de llamadas y mensajes. La tormenta mediática había comenzado. Medios de comunicación de todo el país informaban sobre la caída en desgracia de Patrick Stevens. Fotos de Patrick esposado y luciendo derrotado aparecieron en todos los principales sitios de noticias y periódicos. Los titulares eran implacables: magnate corporativo arrestado por fraude masivo, aventura expuesta, la historia no contada, y, de riquezas a ruinas, el escándalo de Patrick Stevens. Jeffrey observaba los reportajes de las noticias con un interés distante. La satisfacción de ver el imperio de Patrick desmoronarse se veía atenuada por el conocimiento de que esto era solo el comienzo de un largo y doloroso proceso para todos los involucrados. Sabía que los crímenes de Patrick eran extensos: malversación, tráfico de información privilegiada y una serie de otros delitos financieros.
Las autoridades lo habían estado investigando durante meses, pero fue la denuncia detallada de Jeffrey y las pruebas que proporcionó lo que puso en marcha las piezas finales. La caída de Patrick fue rápida e implacable. Las autoridades se movieron rápidamente para congelar sus activos, embargando sus propiedades, autos y cuentas bancarias. El otrora floreciente imperio empresarial de Patrick quedó reducido a una serie de oficinas vacías y tiendas cerradas. Su reputación, cuidadosamente construida durante décadas, quedó hecha trizas en cuestión de días. No solo su negocio sufrió. Su vida personal también estaba en ruinas. Jessica, su esposa, presentó una demanda de divorcio inmediatamente después del arresto. Su matrimonio, que alguna vez fue un símbolo de éxito en la alta sociedad, se disolvió tan rápidamente como la fortuna de Patrick. Jessica fue vista en público solo una vez, apresuradamente recogiendo sus pertenencias de su lujosa casa. Un enjambre de reporteros y fotógrafos la rodeó. Jessica, ¿cómo estás lidiando con esto?, gritó un reportero. Jessica, con el rostro pálido y demacrado, apenas los reconoció. No tengo comentarios, dijo antes de subir rápidamente a un coche que la llevó lejos. La escena era un marcado contraste con las fiestas y reuniones sociales de alto perfil a las que alguna vez asistió con frecuencia. Para Angela, las consecuencias fueron igual de graves. Al día siguiente de la fiesta, se encontró bloqueada fuera de su oficina. Su jefe, un colega de Patrick, le informó que su puesto había sido terminado debido a su conexión con el escándalo. Lo siento, Angela, pero no podemos tener ninguna asociación con alguien involucrado en cargos tan graves, dijo, entregándole una caja de cartón llena de sus pertenencias personales. Angela se quedó allí atónita, con los ojos llenos de lágrimas, pero logró mantener la compostura. Entiendo, dijo en voz baja, aunque las palabras le sonaron huecas. Conforme los días se convirtieron en semanas, los intentos de Angela por ponerse en contacto con Jeffrey se volvieron cada vez más desesperados. Le enviaba mensajes y dejaba mensajes de voz, suplicando por la oportunidad de explicarse, de pedir perdón. Jeffrey, por favor, sé que cometí un error. Lo siento mucho. ¿Podemos, al menos, hablar? Pero Jeffrey se mantuvo firme. No tenía ningún deseo de revivir el pasado. Cada vez que veía su nombre aparecer en su teléfono o escuchaba su voz en un mensaje de voz, sentía una mezcla de arrepentimiento y alivio. No podía permitirse dejarse llevar por sus súplicas. La traición había sido demasiado profunda y ya había tomado su decisión. Jeffrey vendió su casa en los suburbios, un proceso tanto físico como emocionalmente agotador. La casa había sido un símbolo de una vida que alguna vez estuvo llena de promesas y felicidad, pero ahora no era más que un recordatorio de lo que se había perdido. La venta se llevó a cabo rápidamente, la propiedad era atractiva y el mercado favorable. Jeffrey empaquetó sus pertenencias con un sentido de finalización, dejando atrás los recuerdos de una vida que había sido corrompida por el engaño. Se trasladó a otra ciudad, lejos del drama que había envuelto su antigua vida. El nuevo apartamento era modesto, pero cómodo. Jeffrey se concentró en reconstruir su vida, encontrando consuelo en la simplicidad de su nuevo entorno. Pasaba sus días estableciendo una nueva rutina, conociendo gente nueva y encontrando nuevos intereses. Los ecos familiares de su pasado fueron reemplazados por la calma de un nuevo comienzo. Jeffrey encontró una pequeña sensación de paz en el conocimiento de que había actuado con decisión y que aquellos que lo habían traicionado habían enfrentado las consecuencias de sus acciones. Se centró en vivir bien, en sus propios términos. La venganza que había buscado no solo se trataba de castigar a los que lo habían herido, sino también de reclamar su propia dignidad y seguir adelante. Con el tiempo, el frenesí mediático en torno a Patrick Stevens se desvaneció gradualmente. Los titulares cambiaron a otros escándalos e historias. Jeffrey observaba desde la distancia, su participación en el asunto y sus consecuencias convirtiéndose en un eco distante en el fondo de su nueva vida. Una noche, mientras Jeffrey se sentaba en el balcón disfrutando de la tranquilidad de su nuevo entorno, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. La amargura de la traición se había desvanecido en un recuerdo distante y apagado. Había enfrentado la tormenta de frente y había emergido al otro lado, marcado pero resistente. La nueva vida de Jeffrey estaba lejos de ser perfecta, pero era suya. Había aprendido que, a veces, la mejor venganza no se trata de gestos dramáticos o de espectáculos públicos.
A veces, se trata de encontrar la paz dentro de uno mismo y avanzar sin estar cargado por los fantasmas del pasado. Y mientras miraba el horizonte de la ciudad, Jeffrey sintió una satisfacción tranquila, sabiendo que había elegido vivir bien, en sus propios términos.